Bueno, pues la última parte del ejercicio, lo que me pide es que diseñe la clase reutilizando el código lo máximo posible y que se contemplan los siguientes errores. Número de empleado incorrecto. Se generará cuando se intente introducir un número de empleado con un valor comprendido fuera del rango entre el 0 y el 9.999. Provocará la finalización del programa, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver cómo se hace esto. Los errores, nosotros pues lo vamos a llamar excepciones. Y lo primero que tenemos que hacer es crear una excepción y le vamos a poner de nombre número de empleado incorrecto. Luego, lo primero que tenemos que crear, pues la excepción. Las excepciones se crean como una clase normal y corriente. Son clases. Vamos a abrir esto un poquito más. Aquí, ejercicio 2. Necesitamos crear una clase por cada excepción. Le voy a poner un nombre. El nombre tiene que ser algo relacionado con el error. Número de empleado incorrecto. Y al final lo tengo que terminar con la palabra exception, ¿vale? Si queda muy largo, pues vamos acortando num em inc. Vamos a poner inc. Así, número de empleado incorrecto, exception, ¿vale? Pero tenemos que terminar en exception, ¿vale? Si no lo terminamos en exception, ¿me funciona? Terminando en la palabra exception, ¿vale? Igual que empezamos a escribir las clases con mayúscula, con capital, pues con los errores hacemos lo mismo. Bien, creamos la sección. Ahora, esta clase por fuerza tiene que heredar de la clase exception. Hay una clase que se llama exception, pues bien, para poderla tratar como una excepción, pues esto tiene que heredar, que por eso se da en este tema, de la clase exception. ¿Vale? Existe una clase exception y tiene que heredar de exception, ¿vale? Esto, bueno, sería lo mínimo que se despacha en una clase para el manejo de errores. Y ahora, por último, tenemos que sobreescribir el método getMessage. Ponemos la etiqueta override y tengo que sobreescribir el método getMessage, que es este método es public, me devuelve un string, ¿vale? Y se llama getMessage, ¿vale? Y no tiene parámetros. Y ahora devolvemos un mensajito de error. Por ejemplo, error, se han sobrepasado el millón, 999, los 10.000 empleados. Le ponemos, devolvemos con un return, devuelve un string, ¿vale? Con el mensajito del error, ¿vale? Bien, pues eso, esto es lo mínimo. Esto ya luego esta clase se le pueden poner más detalles, ¿vale? Ahora veremos cómo, pero bueno, esto es lo mínimo que tenemos que hacer. Creamos, lo primero, una clase para el error. Y ahora lo siguiente que tenemos que hacer es lanzar el error, ¿vale? Para eso nos tenemos que ir al sitio adecuado. En este caso, pues es el empleado y, bueno, donde se le asigna el número de empleados. Por ejemplo, aquí. ¿Cuándo va a ser menor que 0? Pues no va a ser nunca, porque nosotros lo hemos programado para que no sea menor que 0, ya que cont empieza en 1, ¿vale? Pues bien, pues justo cuando nosotros vayamos a crear el número de empleados, pues ahora vamos a comprobar, ¿vale? Que el contador, si contador es mayor o igual que 10.000, ¿vale? Pues en este caso no voy a crear el número de empleados, sino que lo que voy a hacer es lanzar ese error, ¿vale? El error se lanza con la cláusula through new
¿vale? Y ahora es como si creara un objeto de esa sesión. Acordarse que el through lo poníamos aquí en el método, pues aquí ahora en vez de ponerlo en el método, pues lo ponemos aquí abajo y sin la S. Aquí arriba lo poníamos con una S, aquí va sin S. Y ahora tenemos que crear un objeto nuevo de la clase num inc exception. Número de empleado incorrecto exception. ¿Vale? Me da aquí un error. Vamos a ver. Ah, bueno, porque ahora lo tengo que manejar. Bueno, ¿de acuerdo? Así se lanzaría el error. Aquí no poner nunca un else. Poner else es de hortero, ¿vale? Es de hortera. Te deja ponerlo, pero no hay que ponerlo. ¿Por qué? Porque precisamente uno de los objetivos que buscan el tratamiento de sesiones es evitar los is anidados. Si ustedes os fijáis, hasta ahora cuando hacíamos las comprobaciones de errores, pues empezaba a comprobar, como en el momento que comprobaba 2 errores ya me salía aquí un anidamiento del if muy grande, ¿vale? De 2 niveles. Entonces, pues, con el mecanismo de sesiones pues se consigue pues un código más claro, ¿vale? Ya que en el momento que se ejecuta esta instrucción, se interrumpe la ejecución del programa en este punto. ¿Hasta dónde? Pues ahí lo vamos a ir controlando o bien con la cláusula try catch o bien propagando la excepción. En este caso nos ha dicho el enunciado, nos dice el enunciado que queremos la interrupción automática del programa, ¿vale? Entonces, si queremos interrumpir el programa entero, lo que tenemos que hacer es irla propagando. Propagamos la excepción. Es decir, aquí en empleado ponemos la cláusula throws, esta vez sí con S, y ahora el nombre de la sección, num inc exception, ¿vale? La propagamos, propagamos el número de sección, ¿vale? Fijarse que ya aquí no da error, este error ha desaparecido porque aquí lo que me estaba diciendo es que tenía que darle un tratamiento a esta excepción. Pues bien, pues yo lo que hago es delegar. El error me desaparece de esta clase, pero o de este método, pero ahora en el método main, pues lo voy a tener, ¿vale? Bueno. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Ahora me vengo a la clase con el método main, que antes no me daba error y ahora me da error por lo mismo, porque yo he propagado el problema, pero no me he deshecho de él. Pues ahora aquí pues tengo que dar un tratamiento pues a este error. Pues bueno, pues aquí sí voy a atrapar la sesión, ¿vale? Para atrapar la sesión, eso ya lo hemos visto en otros temas, utilizamos la cláusula try y catch. Utilizamos un try y un catch y aquí tratamos el num inc exception, ¿vale? En el método main ya lo tratamos al final. Y ahora aquí, bueno, pues podemos, aquí tenemos que darle un nombre a esta clase, y aquí, bueno, pues hacemos algo. ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, pues podemos invocar a mi getMessage, ¿vale? En esta va a venir un objeto del tipo de sección, de un objeto de la clase excepción que me he creado antes. Por lo tanto, pues puedo poner el getMessage, ¿vale? Y lo mostraría el error por pantalla, ¿vale? Bueno, ejecuto el programa. Aquí, bueno, ejecutivo, me pasa lo mismo. En ejecutivo me da error. ¿Por qué? Porque yo he tratado la excepción en empleado. Pero ¿qué pasa? Que ejecutivo hereda de empleado. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Que en este súper que he puesto aquí, pues por aquí puede venir también una excepción del número de empleado incorrecto. Suponen ustedes que el empleado 9.999, pues es un empleado normal y corriente, pero ahora yo pretendo que el empleado 10.000 sea un ejecutivo. Al crear un nuevo ejecutivo me debe de dar error, ¿de acuerdo? Pues bien, de hecho me lo da, ya que utilizo
el código del constructor de la clase empleado, con este super. Por lo tanto, la excepción me puede venir también por aquí. Por lo tanto, también tengo que tratarla, ¿vale? Y el tratamiento que le voy a dar, pues, es el mismo que he hecho antes. Utilizo una cláusula through, ¿vale? Y MPL incorrecto, num MPL se llama, ¿vale? Num incorrecto, ¿vale? Lo propago, también lo tengo que propagar también en la clase que hereda, en la clase heredada, ¿vale? Y bueno, y eso ya pues se tratará aquí en ejercicio 2. Es decir, que lo heredo todo, lo heredo los errores y las excepciones y lo que no es excepción. Esto pasa como cuando se muere un familiar, que heredamos la de esto, los bienes, pero también las deudas. Pues aquí ocurre lo mismo. Aquí también pues se heredan los errores. Tengo que tratarlo también. Bien. Vamos a probarlo, a ejecutarlo. Por si diera algún error. Bueno, aquí me da un error. Tanto por 102F, aquí es que habré cometido en presupuesto. Esto me parece que es que había que ponerlo en la misma línea, no me dejaba. Ponemos aquí euros. Vamos a ver si ahora tanto por ciento S, tanto por ciento S. No, claro, aquí he puesto dos veces X, quito el tanto por ciento S. Vale. Bueno, ahora. Muy bien, y este nombre me parece que sobra aquí. Bueno, me acuerdo que lo terminamos a las prisas y no depuramos la ejecución. Ahora sí, ¿vale? Ya tenemos. Bien, no da error, pero bueno, vamos a intentar provocar el error, ¿vale? Para ello, vamos a hacer una pequeña trampilla, como no vamos a hacer un programa que me cree 9.999 empleados. Pero bueno, para probarlo, lo que voy a hacer es que voy a manipular este contador. Este contador lo voy a poner a 9.998 para que alguno de los empleados que me cree, de uno de estos empleados, pues cuando me crea Nato Roja, pues me salte la excepción, ¿vale? Luego lo vuelvo a poner a 1, pero esto solamente es para probar que salta la excepción. En condiciones normales no salta. Aquí tampoco. Pues aquí hay, vamos a poner 999. Error, se han sobrepasado los 10.000 empleados, ¿vale? Lo que ocurre es que con 9.000, aquí he creado 2 empleados. Claro, sería, exacto, 998, 999, claro, son 2, es verdad. Y estaba bien, está bien. Pues 9.999, exacto, está bien. Me tiene que saltar. Sí, porque yo aquí puse un 998 y he creado 2 empleados. El primero es el 998 y el segundo es el 999. Todavía no ha llegado a los 10.000. ¿Vale? A ponerle con en 999, pues me crea el empleado 999 y luego la Nato Roja, que sería la 10.000, pues la que me da la excepción. ¿Vale? Pues bueno, fijarse que me ha aparecido aquí, pues el mensaje de excepción que puse en mi clase num empleado incorrecto exception. ¿Vale? Bien, yo también aquí tengo el getMessage. ¿Por qué hay que sobreescribir el getMessage? ¿O qué sentido tiene sobreescribir el getMessage? ¿No puedo poner un método con el nombre que a mí me dé la gana? Bueno, fijarse que la utilidad de sobreescribir el getMessage es que yo, por ejemplo, en el cat podría poner, puedo utilizar el método, en vez de getMessage, el print stack trace. ¿Vale? Si yo utilizo este método,
este método me va a decir en la línea en la que se ha producido la excepción y me va a llamar el método printStatTrace, va a llamar a mi método getMessage para mostrarme la descripción del error, ¿vale? Ese es el sentido de sobreescribir getMessage. Yo puedo añadirle cualquier método que yo quisiera aquí en un empleado incorrecto exception, pero la utilidad de hacerlo en el getMessage viene de aquí. Que si yo quiero utilizar un método como printStatTrace, este método espera que yo haya sobrescrito el getMessage porque lo va a llamar él, ¿vale? El getMessage se va a llamar desde aquí dentro. Si yo lo ejecuto, fijaros lo que ocurre. El printStatTrace me está mostrando el mensaje que yo he escrito, que claro, algunos se pueden preguntar, bueno, ¿y cómo sabe el printStatTrace el mensaje que yo he escrito? ¿Que es adivino o qué? No, no es adivino, sino que el printStatTrace llama a un método, porque supone que nosotros hemos sobrescrito el método getMessage, ¿vale? Fijarse que me pone, se han sobrepasado los 10.000 empleados. Y luego me dice en cuál es la línea del programa donde se han ido produciendo el error, ¿vale? En empleado, que a su vez se lo pasa a ejecutivo y que a su vez se lo pasa en el main. Fijarse que aquí me va apareciendo la sucesión de throughs que he ido poniendo. Es decir, el origen fue en empleado. Si nos vamos aquí en empleado, este error me lo pone por este through que hay aquí, pero este empleado en verdad fue utilizado desde ejecutivo, que es este ejecutivo de aquí, que es el segundo through que yo he puesto. Y ya el tercer programa que me pone, pues es el main, que es donde yo ya lo atrapo. Fijarse que el printStatTrace lo que nos va dando aquí es la sucesión de métodos que van o bien propagando el error o bien tratándolo, ¿vale? Pues bien, pues eso sería, bueno, pues la forma más básica, pues, de tratar una excepción. Y como digo, para lo que sirve es para cuando tenemos que hacer tratamiento de errores para que nos quede un código limpio, ¿vale? No nos queden esos if anidados tan molestos y tan incómodos luego de seguir y de depurar. Es una forma bastante elegante de tratar los errores. Bueno, vamos con el siguiente error. El siguiente error es presupuesto incorrecto. Se generará cuando se introduzca un presupuesto negativo. El error será meramente informativo y cuando se produzca se le asignará el presupuesto a 0, ¿vale? Esta sería la segunda opción. La primera opción sería, por decirlo de alguna manera, que tenga un efecto abortivo, es decir, se interrumpe el programa. Y luego, la segunda utilidad que puede tener una excepción es dar un mensaje informativo y que sea el mismo programa el que se autoarregla a sí mismo. En este caso, el autoarreglo consiste en darle un valor que es el 0. Si es negativo, pues bueno, pues lo ponemos a 0 porque seguramente que se habrá equivocado el usuario. Pues bien, también se pueden tratar los errores informativos. Pues bueno, pues nos vamos a ejecutivo. Vemos a ver cuál es el momento en el que se le hace la asignación al presupuesto. El presupuesto se lo asignamos en el constructor, pero fijarse que esto es una asignación que nosotros le asignamos utilizando un literal. Eso nunca va a ser negativo, eso siempre va a ser 0. Luego tenemos que seguir buscando a ver dónde se le asigna el presupuesto. Y aquí le vemos que lo haces en el set, en este set que hemos hecho, ¿vale? Y esto tiene todo el sentido del mundo, hacer una validación en un setter, ¿vale? Si no le hacemos validaciones al setter, pues para eso más nos vale poner el presupuesto a hacerlo público, ¿vale? Pues bien, pues aquí en esta asignación, pues vamos a lanzar la excepción. Hacemos un if, hacemos su instrucción condicional, if presupuesto es menor que 0, ¿vale? Entonces lo que hacemos es lanzamos through. Necesitamos hacer una clase que trate este tipo de
este tipo de errores, de excepciones? Pues nada, pues nos creamos una nueva clase, new class, el nombre es presubNetException. Le damos así, da igual esto como le pongáis, pero al final tiene que ser exception. De nuevo hacemos igual que antes. Heredamos de la clase exception, tiene que heredar exception y sobreescribimos el método getMessage, public string getMessage. Y el mensaje que le damos es return el presupuesto no puede ser negativo. Dos puntos, se corrige a 0. Bueno, le damos ese error. Igual que antes, hemos creado una clase que hereda exception y sobreescribimos el método getMessage. Bueno, pues ya podemos lanzarla. Y aquí podemos hacer un through new presupuesto negativo exception. Y ahora tenemos que tratarla, ¿vale? Como nos dice que no queremos abortar el programa, pues el tratamiento lo hacemos dentro del mismo método setPresupuesto. Lo encerramos en el try y ahora en el catch hacemos el tratamiento de la excepción. PresubNetException mostramos un mensaje de error que lo tenemos en el getMessage de la excepción que me viene por aquí en el catch, y ahora a continuación tenemos que poner el presupuesto a 0. Pues decimos dis presupuesto. Aquí tenemos que poner el dis, porque tenemos un presupuesto que nos llega por parámetro, ¿vale? Presupuesto igual a 0. Esa sería también, formaría parte del tratamiento de la excepción, ¿vale? En caso de excepción, lo ponemos a 0, ¿vale? Bueno, pues vamos a probar. Ya aquí atrapamos la excepción, el programa no se interrumpe, ¿vale? El programa pues sigue. Ya desaparece en el momento que lo tratamos con try catch, ¿vale? Ya la excepción desaparece. Para ver que eso se hace así, funciona, vamos primero a crear al ejecutivo y después al empleado, para que veáis ustedes que el programa continúa. Vamos a crear primero a Ana Torroja y después a Juan Yorca. ¿Vale? Bueno. J, vamos a poner primero a mostrar a Ana Torroja. Vale, y después a Juan Yorca. Bueno, le montamos el sueldo a Juan Yorca. Bueno. Bien, y ahora vamos a darle a Ana Torroja un presupuesto negativo. Bueno, primero vamos a probarlo en positivo. Vamos a ver que no salta la excepción. Me parece que no llegué a cambiar en empleado el contador. Vamos a cambiar contador, lo vamos a poner a 1, porque esa fue la prueba que hice con el error anterior. Y ahora pues lo vamos a ejecutar. ¿Vale? Me da bien, ¿vale? No me da error. Y ahora vamos a Ana Torroja, le vamos a dar un presupuesto negativo. Pues vamos a coger y aquí, ejecutivo, vamos a cambiar set presupuesto, un presupuesto de menos 10 euros. Como es float, menos 10F. ¿Vale? Ahora se debe de producir el error.
Fijarse que me dice el presupuesto no puede ser negativo, se corrige a 0 y el programa continúa. ¿Vale? Si yo en vez de menos 10 le pongo 10, no me muestra el error y el presupuesto me lo pone a 10. ¿Vale? Es decir, funcionaría el programa. ¿Vale? Bien, pues ese sería en el caso de este ejercicio, pues la solución. Ahora vamos a ver más cosas extras, por decirlo, saliéndonos ya de lo que es el enunciado del ejercicio, pero bueno, necesitáis saber todavía pues un par de cosas para tener un dominio pleno de las excepciones. La primera es qué ocurre si nosotros queremos dar un mensaje pues un poco más rico. Por ejemplo, en set presupuesto, yo cuando pongo menos 10, aquí me dicen el mensaje de error que el presupuesto no puede ser negativo, se corrige a 0. Pero sería de mucha utilidad para el usuario que nosotros le mostráramos aquí el valor que el usuario ha introducido por error. Ya que, bueno, a lo mejor si lo ha introducido por error, pues a lo mejor no se ha dado cuenta y le ha dado al menos. Y podría decir, ¿cómo que presupuesto no puede ser negativo? Si yo lo he puesto positivo, ¿vale? Pues lo suyo es de mostrarle aquí el valor que ha provocado ese error. Es decir, que este menos 10 lo tenemos que sacar aquí, en este mensaje informativo. ¿Cómo hacemos eso? Pues eso lo hacemos mediante un mecanismo que es un tópico dentro de la programación orientada a objetos, ¿vale? ¿Por qué es un tópico? Porque nosotros queremos, fijarse que el objetivo es mostrar aquí en el getMessage un valor en un método al cual no podemos pasarle nada por parámetro. Fijarse que a getMessage yo no le puedo pasar nada por parámetro porque si pusiera un valor, si aquí pusiera un valor, float presupuesto, ¿vale? Si yo pusiera esto, ya no podría, ya esto no estaría sobreescribiendo el método getMessage. Fijarse que me da hasta un error, ¿vale? ¿Cómo puedo acceder yo a este presupuesto sin modificar, sin pasarle parámetros? Pues bueno, pues un recurso típico que se utiliza en orientación a objetos, ¿vale? Cuando nosotros queramos acceder a ese tipo de información, pues tenemos que hacer dos cosas. Lo primero, creamos un atributo con la información que queremos pasarle al getMessage por parámetro. Y se lo creamos privado. Private float presupuesto. ¿Vale? Creamos un atributo con el valor de lo que queremos pasarle por parámetro. Y ahora le tenemos que crear un constructor public. Le creamos un constructor a la clase donde le vamos a pasar por parámetro pues este valor. Es decir, haríamos un public presupNetException, ¿vale? Y ahora le pasamos aquí el float presupuesto. Y ahora, este constructor lo que va a hacer es asignar este presupuesto al atributo. Es decir, this presupuesto es igual a presupuesto. ¿Vale? Hacemos esto y con esto que hemos conseguido de que aquí no podemos acceder, es verdad, a ningún parámetro, pero sí al atributo de la clase que yo le he creado. ¿Vale? Y como yo le he asignado el valor a través del constructor, pues aquí voy a poder acceder a él. Es decir, que aquí en este return puedo hacer un return. Vamos a utilizar el format string.format. Y ahora el formato, le voy a pasar esta cadena. El presupuesto no puede ser negativo. 2 puntos. Y ahora aquí vamos a poner un tanto por ciento F. Vamos a poner con 2 decimales, sería 0.2F. Se corrige a 0 y ahora aquí le vamos a pasar
Esto es el atributo this presupuesto, ¿vale? Y ya aquí sí lo podemos utilizar. ¿Lo veis? ¿Habéis captado la técnica? Esto se utiliza mucho cuando necesitéis acceder a un parámetro y que no se lo podáis pasar a un método porque lo estáis sobreescribiendo. La mejor forma es eso. Os creáis un atributo y creáis un constructor al que le asigne pues ese valor a ese atributo. ¿Vale? Y ahora ya me quedaría, a ver, cancelar. Lo último que me quedaría pues es utilizar este constructor. Para ello nos vamos a empleado, no, el ejecutivo, nos vamos al ejecutivo y ya le podemos pasar por aquí pues el presupuesto que me da error, que sería el presupuesto por parámetro, presupuesto, ¿vale? Y aquí estoy utilizando ese constructor que yo me he creado. ¿Vale? Es decir, este valor negativo pasa por aquí, llegaría por aquí, se lo asigna al atributo y ya luego el getMessage toma ese atributo y me lo muestra por la pantalla. Vamos a ver el resultado que tenemos. Vamos al... Ejecutamos otra vez el programa y fijarse que me aparece aquí ya el presupuesto incorrecto que me ha introducido el usuario, ¿vale? Bueno, eso, apuntarlo como técnica, ¿vale? Una técnica para poder pasar información extra a métodos que no podemos añadirle atributos. Bien, eso era una cosa. Y lo segundo que quería explicaros es, vamos a suponer que en el método main, pues aquí tengo que tratar varias excepciones, ¿vale? Pues vamos a ver las diferentes formas que tenemos de tratar las excepciones. Para ello vamos a suponer que el presupuesto negativo exception, ¿vale? En vez de ser un error informativo, pues lo vamos a propagar también. Es decir, vamos a quitar el try, vamos a quitar el catch y ahora esto, en vez de tratarlo, pues lo vamos a propagar. Throw pre-sub-net exception. ¿Vale? Lo propagamos. Al propagarla, pues aquí lo tenemos que crear. Bueno, ¿cómo tratamos varias excepciones? Bueno, pues lo más fácil pues sería poniendo otro catch a continuación del anterior. No hace falta poner dos try. Try nada más que se pone uno. Se pone un try y podemos poner pues varios catch. En este caso sería pre-sub net exception. ¿Vale? Y ahora vamos a suponer que ponemos lo mismo. Vamos a darle el mismo tratamiento. ¿Vale? Pues bueno, lo ponemos ahí y esto actúa como un sedazo. El primer error que atrapa, ¿vale? Pues hace que se detenga la ejecución del programa. Aquí me da el error de presupuesto, no puede ser negativo, porque lo ha atrapado pues este catch, ¿vale? Y lo podemos poner así. Cuando tengamos el mismo, ¿vale? Cuando veamos que tenemos el mismo código fuente en cada uno de los catch, esto se puede simplificar de esta forma. Aquí le ponemos la barra del pipe, una barra simple, y podemos pues concatenar, control C, podemos concatenar pues las excepciones, ¿vale? Es decir, aquí puedo poner esta sección y concateno, le concateno pues la otra sección, ¿vale? Ya que tiene el mismo tratamiento, ¿para qué escribir el mismo código dos veces? Ponemos las excepciones que tienen el mismo tratamiento con la barra
y al final, pues el nombre que le voy a dar al objeto en cuestión, al E. ¿Vale? Pues esto pues también me funciona. ¿Vale? Y luego una tercera forma, lo último, pues para que yo pueda atrapar, por decirlo de alguna manera, generaciones de sesiones. Es decir, yo puedo hacer exception, es una sesión de la clase exception, que es de la que heredan todas las excepciones. Con este catch, lo que yo digo es, si se produce cualquier tipo de sesión, pues le voy a dar otro tratamiento. Pero normalmente se suele hacer así. punto print stat trace. Y aquí ponemos un CISO get message. Get message. ¿Vale? Si es una excepción de las que yo tengo contemplada en mi programa, pues hago un get message. Si no, si se produce cualquier otra excepción, la muestro por pantalla. ¿Vale? Funcionaría así. Vamos a ejecutarlo. ¿Vale? Aquí pone el presupuesto no puede ser negativo. Y ahora, bueno, vamos a lanzar, vamos a poner un presupuesto positivo. Si le pongo positivo, pues bueno, esto me funcionaría normal y corriente. Y ahora, pues vamos a intentar saltar pues otra excepción. Vamos a crear una excepción de un entero, por ejemplo. Int. Y ahora vamos a provocar una división entre 0. Div igual a 12 entre 0. Vale. Esto, pues, fijarse que no me da error porque al poner yo este exception significa que estoy tratando cualquier tipo de excepción. Si yo esto no lo pongo, esto me da aquí error, porque eso me debería dar error. No me da. Bueno, en algunos casos pues me podría dar, pero bueno. Al ponerlo, ¿vale? Ya esto me atrapa cualquier tipo de excepción. Si yo esto ahora lo ejecuto, fijarse que me da las excepciones aritméticas de dividir por 0. ¿Por qué? Porque lo está atrapando esta excepción, ¿vale? Ahora vamos a poner, jugando un poco con las excepciones, vamos a darle un sueldo negativo. A ver cómo se comporta el programa. Vamos. Sueldo negativo. Así. ¿Vale? Bueno. Al aumentar el sueldo negativo, esto me va a generar la excepción. Bueno, me sigue, ¿vale? Me sigue mostrando, pues bueno, pues la excepción, a ver, de división entre 0, ¿vale? Me sigue esta división, es atrapada por este exception. Me debería de haber aumentado. No, este aumentar sueldo. Eso es lo raro. No es el método aumentar sueldo, es el set presupuesto. Ajá. Esto era lo que me estaba saliendo. Me debe de salir, ¿vale? El presupuesto, pues, no puede ser negativo, ¿vale? Se corrige a 0, ¿vale? Es decir, esto me salta la sesión y se me atrapa aquí, ¿vale? Fijarse una cosa curiosa. ¿Qué pasa si yo pongo este catch exception? Lo pongo antes del otro catch. Pongo el más genérico, pues lo pongo arriba, ¿vale? Fijarse que aquí me va a dar un error, ¿vale? Diciendo que este bloque nunca lo va a alcanzar. ¿Por qué? Porque todas las excepciones que se produzcan, inclusive las del presupuesto negativo exception, ¿vale?
el primero que las va a atrapar, pues va a ser este catch. Por lo tanto, a este catch nunca se va a llegar. Por lo tanto, las excepciones más concretas las tenéis que poner antes y las más genéricas las tenéis que poner después. Si tenéis establecido un orden de jerarquía de herencia entre las excepciones. ¿Vale? ¿Se entiende? Sí. Me queda... Bueno, pues esto es todo lo que necesitáis saber de excepciones, ¿vale?